¿Cómo les va? Muy buenos días, 11 de la mañana. Estamos comenzando este orden del día de la jornada del viernes. Y hay dos temas centrales. Uno, todo lo que tiene que ver con la sesión de ayer en el Senado, presentación de Guillermo Francos. Llegó 10:30, 11, comenzó un rato después la exposición. Y alrededor de las 3:30 de la tarde terminó abruptamente. Vamos a estar con los detalles y vamos a estar con la opción, que todavía no está resuelta, de que regrese o no Francos la semana que viene. Y el otro tema es el tema de la posible sesión para el próximo 2 de julio. Aquí algunos diputados dijeron que confiaban, gente de Democracia para Siempre, en la presencia de Unión por la Patria, pero tengo compañeras que son, no sé por qué, un poco más escépticas, así que van a explicar de qué se trata y dudan de la sesión del 2. Comienzo saludando a Carolina Ramos. ¿Cómo le va, Ramos? ¿Qué dice? ¿Cómo estás, Pato? Bueno, a ver, estamos un poco con lo que dejó la jornada de ayer y lo que viene para la semana que viene, como bien decías. En mi caso, Pato, te voy a estar hablando de el final abrupto de la sesión informativa de Francos. Primera vez que va al Senado este año y la verdad que terminó de manera intempestiva con la partida del jefe de gabinete cerca de las 4 de la tarde. En un gesto que llama la atención y ya lo vamos a explicar porque él no tolera que una senadora lo trate de mentiroso. Cuando horas después el propio Milei estaba lanzando una catarata de insultos en el cierre del Congreso bonaerense de La Libertad Avanza. La verdad que suena un poco contradictorio, ¿no? Este tipo de situaciones. Pero bueno, Francos llegó a dar su informe inicial, digamos, y respondió solamente a algunas preguntas que fueron las de los bloques más aliados, ¿no? Pro UCR y bloques provinciales. Todo lo que eran las preguntas de Unión por la Patria sin responder. Vamos a ver qué pasa la semana que viene porque hay dudas de que vuelva el miércoles como le pidió Mayans. Así que estamos atentos a esa situación. Ahí estamos. Daniela Romero. Romero, buenos días. Bueno, 2 de julio, ¿qué cae? ¿Miércoles cae o martes? Martes, creo. Martes, Sí. Está. Y, buenos días. Bueno, ¿cómo le va, Romero? ¿Qué dice? Bien, muy A bien. mí me decía la gente de Democracia para Siempre que eran optimistas ellos. Bueno. A ver. Sí, Dale. la realidad es que ellos creen que pueden conseguir una buena cantidad de bloques que se adhieran a este pedido, que llamativamente fue un pedido que solamente contó con firmas de Democracia para Siempre, 2 de la UCR, Natalia Sarapura y Julio Cobos, y también Mario Barletta del Monobloque Unidos, también ex UCR. Digamos, no había una convocatoria masiva junto con otros integrantes de otros espacios políticos. O sea, es una convocatoria, porque aquí es una sesión especial, vos tenés que garantizar el quórum. A priori parecería riesgosa. Uno lo que ve generalmente es que para tratar de garantizar el quórum se juntan fuerzas convergentes, claro, ¿no? intereses de distintas fuerzas. En este caso yo creo que la carta principal tiene que ver, por un lado, el otro día estaba Pablo Juliano, ¿no? De Democracia para Siempre hablando con nosotros, y decía que la receta era meter temas sociales y meter temas institucionales, un mix, que genera algún tipo de ruido político. En este caso, vamos a repasar cuáles son esos temas. Por ejemplo, a ver, porque uno lo supone, pero digo, tema social es el Garraham, tema social es jubilados, institucionales, por ejemplo, ¿por qué carril irían? ¿Discutir el presupuesto? ¿Cuál sería? No, en este caso el punto es el régimen de los decretos de necesidad y urgencia. El DNU, claro. Sí, el régimen para modificar la ley de Cristina Fernández de Kirchner, que fue la que blindó los DNU en ese caso, en ese entonces, el presidente Néstor Kirchner. Sí. Porque de alguna forma lo que hace es hacer que pueda tener fuerza de ley con la aprobación de una sola Cámara. Con la aprobación de una sola Cámara en una legislación del Poder Ejecutivo. Cuando un proyecto de ley requiere de la aprobación de ambas cámaras. En un marco histórico, acá lo hablábamos también con vos, creo, que es que la verdad, yo creo que no hubo ningún momento desde el 83 hasta acá, cuando ganó Alfonsín. Alfonsín había ganado en la provincia de Buenos Aires y en otros territorios, ganó en Córdoba y demás. Pero siempre el Senado fue peronista, siempre, históricamente. Ganaba en todas las provincias del norte, en varias de la Patagonia, ganó siempre en la provincia de Buenos Aires. Entonces,
es como que el Senado siempre es tuyo. Y por lo tanto, si el Senado siempre es tuyo, vos con una Cámara te garantizás la convalidación. Exactamente. De hecho, claro. bueno, hubo solamente un decreto de necesidad de urgencia que fue volteado por ambas cámaras desde esa ley, que fue el DNU que le había otorgado 100.000 millones a la Secretaría o de la, Inteligencia. la CIDE, efectivamente. Sí, que ahí fue porque también hubo una unificación también por parte del bloque PRO, porque Mauricio Macri dio la orden Sí, de que rechacen ese decreto porque de estaba en un necesidad de pésimo urgencia. momento el vínculo entre ambos. Sí, ¿no? también Sí. porque la CIDE es un área Sí. que sabemos que dirige el asesor presidencial, Sí. Santiago Caputo, y ahí la relación entre Santiago Caputo y Mauricio Macri, Sí. la verdad es que nunca fue No. muy buena, que digamos, había una cuestión, yo te diría, un poco personal en ese sentido. La realidad es que desde ese entonces le hicieron avivarse. Creo que había sido, si no me equivoco, el diputado Miguel Ángel Pichetto que se encontró con Santiago Caputo y le dijo, che, sabías que esto no lo tenés que hacer por DNU, lo podés hacer por decreto simple. Claro. Desde entonces, todos los aumentos en la Secretaría de Inteligencia se dieron por decreto simple porque no hacía falta un Ta. DNU para eso. Sí, por ejemplo, sigue vigente el DNU 70-2023, que había sido rechazado por el Senado, pero nunca se trató en la Cámara No. de Diputados, por lo tanto se mantiene vigente. Y cabe destacar, ya que estamos hablando de Dale. la CIDE, que hay un montón de decretos de necesidad de urgencia que no tienen que ver con la cuestión presupuestaria, ni con los fondos reservados, pero sí tiene que ver con la reestructuración de la CIDE, que nunca se trataron, No. Pato, y que sí son un foco de investigación y de reclamo por parte de la Bicameral de Inteligencia. Sí. Pero la Cámara nunca los No. trató. Entonces, hay una cuestión acá sobre cómo es el tratamiento legislativo de un DNU con la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo de por medio, los plazos. Todo esto se quiere poner sobre la mesa con una serie de dictámenes que sí tienen el apoyo de Encuentro Federal, de la coalición cívica, por ejemplo. Sí. Ahora, ¿qué va a hacer Unión por la Patria? Esa es la gran pregunta, Pato. Porque Unión por la Patria, si bien está a favor de todo el resto de los proyectos, entre comillas, sociales que están incluidos en esta fórmula de pedido de sesión, en cambio, el tema de los DNU, la verdad es que deja un final abierto. En su momento, cuando se intentó tratar esto el año pasado, amagaron con estar a favor de impulsarlo, pero lo cierto es que las dudas se mantienen porque primero que es una ley de Cristina Fernández de Kirchner la que estarían modificando y segundo empoderaría al Congreso en detrimento del hiperpresidencialismo en un partido complicado. en un momento complicado para un partido que podría llegar a volver a ser oficialismo en algún momento, digamos, dentro de todos los bloques que hay en el Congreso, es el único que lo fue y el único que lo podría llegar a hacer otra vez. Muy bien, exactamente hora 11:09. Viene enseguida Carolina Ramos con todo lo que pasó en el Senado. Títulos antes, por favor, a ver. Recordamos, aparentemente, habrá que confirmarlo, el jefe de gabinete Francos volverá al Senado la semana que viene. El Pleno de la Cámara Alta resolvió continuar el miércoles 2 de julio. Explica Ramos todos los detalles enseguida. Se reunió la Comisión de Ciencia y Tecnología. Diputados destacaron avances en biotecnología, investigación y logros estudiantiles. Se realiza la 10ª edición de Cambio de Roles. Participan 270 estudiantes. Habrá 3 universidades del exterior que van a ser parte del programa. Los estudiantes se convierten en diputados, senadores y discuten agendas y temas parlamentarios. Bueno, ahí está, 11 de la mañana, 10 minutos. Una hermosa mañana de viernes con sol. Dicen que el domingo va a llover, pero aprovechemos hoy. Mirá mi director, mostrando ese horizonte en un celeste casi pálido, consecuencia de que el sol brilla sobre los edificios porteños, la hermosa plaza de los 2 congresos, un poco de verde y llega Carolina Te pusiste Ramos. poético. Sí, Pato. la verdad, la mañana me despierta. La Muy mañana y bien. el director, viste, que me dibuja ese fondo, así que
me motiva bien. Está muy, muy lindo. Bueno, Pato... Me dicen, perdóname, me Sí. dicen que es 9 de julio de Independencia, no el Congreso. Yo, como la Cámara suele estar acá, esta es la claro. Cámara que está efectivamente en esa universidad privada, ahí está, que es la 9 de julio e Independencia, más cerca de San Telmo, Constitución, otro barrio muy lindo. Anoche anduve justamente por San Telmo, trabajando. Mi barrio favorito, San Telmo, ¿Viste? me encanta. Muy bien. Sí. Bueno, muy bien, Ramos, Bueno, dígame. vamos a repasar, Pato, A ver. entonces, lo que sucedió ayer en el Senado. ¿Qué pasó? A ver, repasemos. Aprovechó, perdóname, así vos desarrollás todo. Sí. Vi un flanco y dijo, aprovechá Gaviota, dijo Guillermo Franco, si me voy, o la verdad que estaba particularmente ofendido, él que en serio es un tipo siempre de buenos modales, respetuoso, caballero. A ver, Me Ramos, inclinaría más por lo primero. por lo Pato. primero. A ver, por eso quería repasar Dale, desde el inicio. Franco llega alrededor de las 10:30, a las 11 era el horario previsto para la sesión informativa. Llega y se reúne con Victoria Villarruel. Ojo con esto, porque ¿hacía cuánto que no veíamos una foto de Villarruel con Claro. alguien del Ejecutivo? Claro. La verdad que fue una foto, digamos, si bien fue un momento bastante protocolar, fue una foto, digamos, que llama la atención Sí. en un momento donde la vicepresidenta no está en su mejor momento, o mejor dicho, está en pleno enfrentamiento Sí, con sí, el sí. Ejecutivo. Bueno, se reúne con Villarruel. Después se reúne brevemente también con los senadores libertarios, va al recinto y arranca su exposición inicial. Dura bastante tiempo, Franco tiene un tono bastante, digamos, tranquilo, se toma su tiempo para explicar bien las cosas. Luego siguen las preguntas de parte de lo que eran Bloque Pro, Bloque UCR y algunos bloques provinciales, como por ejemplo Mónica Silva de Río Negro. Él responde las preguntas y luego sigue el turno de las preguntas de Unión por la Patria. Cuando llega ese momento, hablan 2 o 3 senadores del kirchnerismo y llega el turno de la fueguina Cristina López. Sí. Y ahí Que es asumió en el 2023, asumió López, una senadora relativamente nueva, ¿no? Estamos recordando que ella asume en lugar de Matías Rodríguez, que fue un senador que se suicidó en el Sí. año 2023, un caso bastante recordado en el Senado, y ella asume para completar su mandato. Bueno, en A su ver, discurso no sí. llegó a explicar muy bien por qué, ahora vamos a repasar Sí. placa por placa, pero ella, un discurso fuerte contra el gobierno por su posición respecto a Tierra del Fuego y particularmente a la causa Malvinas. No llegó a detallarlo porque en ese momento trata de mentiroso al jefe de gabinete. Ahí ya el funcionario se empieza a incomodar, amaga con levantarse, toca los papeles, como que ya se veía un clima medio raro. Y finalmente decide irse. Esto fue alrededor de las 15:30. ¿Y por qué te digo que me inclino un poco a pensar que quizás el jefe de gabinete quería irse medianamente temprano? A mí me dicen que cuando él llega al Senado, él ya tenía previsto que la sesión durara unas 5 horas, que no fuera una sesión 4 de la tarde. maratórica. Sí. Y si vos haces la cuenta, Sí, claro, más o media menos hora 4 antes. de la tarde te da el horario donde Franco tenía previsto irse. A ver, en jefatura de gabinete, y después el propio Franco lo aclara, lo que sostienen es que él no tolera faltas de respeto. Pero insisto, si bien es cierto que Franco es un funcionario de los más moderados de este Sí, totalmente. gobierno, un funcionario muy recto, muy institucional, también es cierto que está representando a un gobierno que, en mi opinión, hizo del insulto prácticamente un culto, ¿no? Ayer vimos a Milei muy duro contra Axel Kicillof, el gobernador bonaerense, con insultos de todo tipo, y esto se repite. Para Martín Guzmán, permanentemente. Bueno, es para la casta, para la dirigencia política parlamentaria, es permanente. Y esto sí. se repite en discursos del presidente, en entrevistas periodísticas y en redes sociales. Digo, ¿Sabés qué? Sí, ¿sabés qué digo? Es un tema que yo lo venía pensando, porque, a ver, ¿dónde se para Guillermo Francos? sí. Si vos te parás en una posición individual, que es entendible, vos decís,
yo soy un tipo respetuoso, nunca me propaso con nadie y por lo tanto si yo tengo un trato correcto, pretendo tener un trato correcto y sería lógico. Vos no vas a encontrar ningún adjetivo descalificativo en Francos nunca. Sería razonable que él pretenda lo mismo, por eso después lo vas a contar, qué fue lo que pasó dentro del bloque, del propio bloque con lo que dijo la senadora por Tierra del Fuego. Pero el tema es que me parece que hay otra cosa. Hay una cuestión que yo lo he hablado mucho. Che, este permanente destrato y maltrato verbal y en las redes, ¿nunca tiene devolución? ¿Y qué pasa si tiene devolución? ¿Nunca se traslada a los hechos? Yo creo que no es gratuito. Si vos siempre estás enviando cuestionamientos y maltrato, el maltrato te va a volver, ¿eh? Esto es natural, no es que envías solo. Y nos pasa en todos los sectores. Yo he visto en colegas que son muy duros y cuando vuelve se incomodan. Este famoso de, si te gusta el durazno, bancate la pelusa, ¿no? Sí, sí, coincido. Es muy difícil establecer los límites. Sí, a muy ver, complicado. Si permanentemente del otro lado recibís insultos, no esperes quedarte de brazos cruzados, ¿no? Alguna reacción vas a tener. Obviamente, obviamente. Exacto, bueno, vamos a repasar entonces qué dijo Francos cuando termina la sesión. Él ya se había ido del Congreso y dice: lamento la falta de respeto de una senadora que no honra su cargo en el Congreso de la Nación, ni la sesión informativa como un legítimo espacio de diálogo entre poderes. Di cumplimiento a mi responsabilidad de presentar el informe de gestión sobre la marcha del gobierno, tal cual está contemplada en el artículo 101 de la Constitución Nacional, pero decidí no permanecer en el recinto ante las faltas de respeto y acusaciones fuera de lugar. Esto es la explicación que dio Francos una vez que se había ido del Congreso. Y ahora vamos a repasar porque tenemos varias placas. ¿Qué fue exactamente lo que dijo la senadora Cristina López de Unión por la Patria? Bueno, después de tratarlo de mentiroso, dice: los fueguinos ven cómo este gobierno... no, perdón, me fui a la placa siguiente. Sí. Es un mentiroso. Para usted y Milei, Tierra del Fuego es solo un punto en el mapa para negociar con las potencias extranjeras. Poco les importa la soberanía del Atlántico Sur, la causa Malvinas y el futuro de la Antártida, dijo López. Y ahora sí, seguía el discurso. Dice: los fueguinos ven cómo este gobierno los trata con un desprecio nunca antes visto. Miles de fueguinos sentimos el abandono nacional. El presidente quiere entregar nuestra provincia. No llegó a especificar, pero bueno, es cierto que este gobierno tiene un discurso, digamos, que desde el punto de vista de la oposición va en contra del reclamo de la soberanía claro, de las Islas Malvinas. Seguramente también iba a hacer algún comentario, me animaría a decir, respecto del régimen de promoción industrial de Tierra del Fuego, que también fue apuntalado por este gobierno, ¿no? Pero bueno, no llegó a desarrollar porque en ese momento Franco se amagaba con irse. Hay que aclarar también que Villarruel no estaba presente en ese momento. Estaba conduciendo la sesión Bartolomé Abdala, el presidente provisional del Senado. En un momento van a un cuarto intermedio. Abdala le pide a López que se retracte. Dice, el jefe de gabinete se sintió ofendido. Y López, en lugar de retractarse y decir, está bien, me desdigo, continuemos. No, ella sube la apuesta, dice, ¿para qué me voy a retractar si no quieren dar la cara, etcétera? Así que en ese momento es cuando Franco finalmente decide irse. Sí, a ver, te pregunto, Sí. porque vos conocés mejor que yo cómo funciona la orquesta de la oposición, esto es la orquesta de Mayans en el Senado. Sí. Funciona muy afiatada, la relación con Juliana Di Tulio es buena, saben cómo operar, digo, me parece que acá se les salió de carril una pieza, me parece, Fue ¿no? extraño porque, y ahora vamos justamente a la declaración de Mayans, porque Mayans en ese momento estaba tratando de calmar las aguas. Claro, Mayans por eso te quería digo. que la sesión continuara, quería que llegara a su fin, porque faltaban casi todas las preguntas de Unión por la Patria, las respuestas y los cierres de los jefes de bloque. Todo eso quedó inconcluso. Y Mayans trataba un poco ahí de calmar, las aguas. Después vuelven al recinto después del cuarto intermedio y Mayans ahí dice, bueno, lo volvemos a convocar para el próximo miércoles. Y dice, no hay que buscar excusas para no cumplir con las obligaciones constitucionales. Hay que ver si para Francos el informe ya fue cumplimentado o si efectivamente vuelve el próximo miércoles. No sé, Dani, si coincidí, pero yo tengo dudas de que vuelva.
porque el escenario quedó bastante enrarecido. Además, en el propio tuit de Guillermo Francos, no me parece casualidad que él mismo dice, yo cumplí con mi deber constitucional de ir a presentar mi informe de gestión. Ya lo da por hecho, ya lo da por cumplido. Ahora, viste, también sabés que es un poco incómodo para la oposición a Francos sujetarse a estas normas que impone Francos. ¿En qué sentido? Como él es muy cuidadoso, pide razonablemente que lo traten igual. Sí. Pero digamos que uno ha visto en el Senado y en diputados con la presencia de jefes de gabinete batallas casi diría épicas. Tremendas. Donde el mentiroso es una cuestión, hasta te diría, secundaria, donde había mucha vocación de show por los jefes de gabinete de turno y por los responsables de los bloques de turno. Entonces se tiraban con fuego graneado. Son estilos. Son estilos, digo. Claro, Marcos Peña venía, Marcos Peña, yo cubrí varias, todas. Acá lo que tiene que resolver Mayans es, a ver, escucha, a mí, ¿sabes lo que me interesa? Complicarlo a Francos con preguntas que yo sé que no va a poder responder. Sí. Si ese es mi camino, trato de no decirle mentiroso, porque si no, le doy una opción a Franco para que diga, che, el maltrato no me lo banco, desvías el foco de la me levanto y me voy. Claro. Exactamente. Sí. Sí. Bien, vamos a las últimas placas. Dale. Porque antes de que sucediera todo esto, Francos dio su informe, como decía, un discurso inicial, y ahí básicamente defendió a rajatabla la gestión económica, ¿no? Dijo, con una macroeconomía ordenada y en pleno proceso de crecimiento, en el último tiempo la inflación se desplomó, la pobreza bajó y los salarios siguen en alza. Dijo Sí. Francos. También hubo ayer cifras por parte del Ministerio de Capital Humano respecto de Sí, que la apareció pobreza. Salvia de la UCA y aparecieron otros investigadores diciendo, Poniendo sí, en duda. pero dice que son como un poco optimistas, demasiado optimistas los números, pero sí. Y quiero Dale, ir a la próxima dale. porque cuando tuviste las preguntas de los aliados, que fueron radicales, PRO y bloques provinciales, todos coincidieron en un mismo reclamo que fue obra pública, que es uno de los ejes de las preocupaciones de los gobernadores, ¿no? Todos, bueno, dependiendo de la provincia, Carolina Lozada le preguntó por obras en Santa Fe, Carmen me Álvarez dijiste Rivero eso, sí. le preguntó por obras en Córdoba, bueno. Y ahí Franco fue bastante sincero, dijo, el proyecto de este gobierno o de cualquier gobierno tiene etapas. Y dijo, salir de la crisis es una etapa y eso implica cerrar todos los grifos, dijo, y concentrarnos en obtener el superávit. Dijo, este es el objetivo que tenemos ahora, no podemos atender otras necesidades porque estamos cerrando todos los grifos porque nuestro objetivo es este. Muy concurrente con el discurso de Toto Caputo ayer en un encuentro con empresarios donde estaba presente Milei, y justamente Caputo elogiaba lo que él decía que era la valentía política de Milei para sostener esto del ajuste. Sí. Así que nada, es por eso. Dale. Exacto. Y Sí. vamos a la última porque se nos va el tiempo, pero habló de varios temas y uno de los también más calientes tuvo que ver con el tema del Garrahan, ¿no? La crisis del Garrahan. Y ahí Francos lo que explicó es que el problema no tiene que ver con los servicios médicos, digamos, sino para ellos con una situación de crecimiento de la planta de personal administrativo, ¿no? Él dijo, esto es un tema de raíz gremial. Y dijo, hay que ver las dos caras del Garrahan. No desconozco que tenemos dificultades, pero no son tan claras y transparentes como parecen. Bueno, así que ahí otra vez... es con raro, las digo, reuniones hace estatales. mucho que viene la gestión, tiene 18 meses la gestión libertaria, 17 meses. Digo, la verdad que podría haber un trabajo de decir, mirá, la planta de personal administrativo es esta, Sí. pretendemos esta, la gente trabaja, no trabaja. Es lo que se ha carecido en esta estrategia, no ha habido números. En algún momento apareció alguna funcionaria del Ministerio de Capital Humano con números y los números fueron debatidos y no aparecieron más. Sí, es cierto. Y en una semana donde hubo paro, el Sí. día miércoles, si no Sí. me equivoco, en el Garrahan. Así que bueno, esto fue lo que llegó a decir Francos en su breve Ahí informe. está. Bueno, el 2 de julio, hay sesión o no, cuenta todo. Daniela Romero en un minuto después del corte, 11 de la mañana, 25 minutos.
Consenso, de lunes a viernes, 12 horas. Elecciones legislativas 2025. Lo que necesitas saber. El 26 de octubre, cada provincia elegirá a sus representantes en la Cámara de Diputados de la Nación. ¿Sabés qué bloques renuevan bancas? Este año se renuevan 127 bancas, la mitad de los diputados. Unión por la Patria renueva 46 bancas. El Bloque de la Libertad Avanza renueva 8 bancas. El Bloque del PRO renueva 21 bancas. La Unión Cívica Radical renueva 11 bancas. Encuentro Federal renueva 7 bancas. Democracia para Siempre renueva 9 bancas. El Bloque del Frente de Izquierda renueva 4 bancas. Coalición Cívica renueva 4 bancas. Otros bloques renuevan 17 bancas. Elegí a tus representantes, tu voto, tu voz, tu futuro. Para más información, ingresá en www.argentina.gov.ar/elecciones-medio 2025. La bancada, de lunes a viernes, 13 horas. Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o desaprobación. En una misma sesión se pueden tratar varios proyectos de ley. Desde el 1 de marzo, cuando el presidente las inaugura, se desarrolla el periodo de sesiones ordinarias. Entre el 1 de diciembre y el 28 de febrero se extiende el periodo de sesiones extraordinarias que solo pueden ser realizadas a pedido del presidente de la Nación. En el recinto, el bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda y en el centro los bloques con menos cantidad de integrantes. En el tratamiento, en general, los diputados tienen 7 minutos y los jefes de bloque entre 20 y 12 minutos conforme al número de legisladores que representen. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. A la izquierda del presidente está el secretario administrativo, a la derecha el secretario parlamentario y debajo de él están los taquígrafos, que registran cada uno de los testimonios. Dengue, Zika y chikungunya. Presta atención a estos síntomas. Si tenés fiebre alta, 38 o más, de 2 a 7 días de duración y dolor de cabeza, en especial detrás de los ojos, muscular y de las articulaciones, diarrea, dolor abdominal, náuseas y o vómitos, malestar general, cansancio, decaimiento, erupción en la piel, sangrado en nariz, encías u otras partes del cuerpo, no te automediques. Toma mucho líquido, usa repelente y acércate a un centro de salud. Quórum, de lunes a viernes, 14 horas. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional. Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras. Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato.
Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado. Plenario, de lunes a viernes, 15 horas. Pasos perdidos, de lunes a viernes, 16:30 horas. Bueno, exactamente 11 de la mañana con 32 minutos. Estoy rodeado por gente descreída. Ramos pone en duda que vuelva Guillermo Franco. Sí. ¿No, Ramos? Sí, por lo que ¿Viste? decíamos antes, ya dio Sí. por cumplimentado su En informe. cambio, ella es menos descreída, ella confía que va a haber sesión. No, ni siquiera eso. Tampoco el próximo 2 de julio diga. A El ver. próximo 2 de julio para mí no va a pasar nada. Vamos a ver ¿viste? una repetición. Vamos a ver una repetición de un escenario que ya se hizo bastante común porque cada 2 semanas tiran un pedido de sesión por Sí. algo que quedó ahí en el tintero. No es bueno, te digo sinceramente, no es bueno para la oposición No. esto de que No. generás Te expectativas y las desgasta. terminás pinchando. Es que Claro. ¿por qué uno es escéptico, Pato? Porque es algo que vemos repetidamente todo el tiempo. Vos Llega un porque sos punto donde mayor, me decís, vos porque sos mayor, sos El- escéptica. el lobo está, no está Claro, nunca. Entonces obviamente. pasa que terminás ya desconfiando, pierde un poco ya la credibilidad en ese sentido. La realidad es que estamos en un Congreso súper fragmentado, es año electoral, entonces también hay un dinamismo de las mayorías especialmente Yo te digo difícil. totalmente, y te digo, es muy malo este deterioro. Yo me incomodaba y me extrañaba mucho porque había otros momentos donde es cierto que había menos bloques, había peronismo, radicalismo, pero si algún bloque opositor convocaba una sesión especial que era una extrañeza, y te digo, sesión especial tenía un 90% de posibilidades de concretarse o te quedaban 128 Claro. diputados. En No era que desgasto la herramienta. Claro, es que Convoco si sé que llego, si no, no convoco. Esta modalidad de pedir sesiones especiales no fue siempre. No. Yo me acuerdo cuando, muchos años atrás, la lógica era sesiones ordinarias Pero todos los totalmente, miércoles. claro. No había que la oposición pedir una especial. Era Sí, convocaba a la regularmente- oposición porque no quería por algún tema el Exacto. oficialismo, y yo como oposición me comprometo y me junto 129. ¿no? Exacto. No es un Sí, chiste. en este caso llamó Dale. la atención, lo mencionábamos al principio del programa, que no fue un pedido de sesión trabajado con distintos bloques, como para decir, bueno, vamos a ver cómo podemos lograr que tenga quórum esta sesión. De hecho, ya lo vimos hace un par de semanas atrás en otro intento fallido de sesión, donde había una cantidad de temas que querían Sí, meter. me acuerdo. De hecho, parte de los temas que están en este pedido de sesión son temas que no se consiguieron poner sobre la mesa en la última sesión. Pero en este caso fue, si vamos a las placas lo vamos Dale. a ver en el detalle, un pedido de sesión para el próximo miércoles, 2 de julio, miércoles será, no 12, Dale, no, perdón, 2 no de martes. julio. Dale, sí. A las 12, firmas de, ahí lo vemos, Democracia para Siempre, este bloque de radicales más bien opositores, si se quiere. Sí. Digo si se quiere porque la verdad es que es un bloque que si bien tiene una línea más opositora, a diferencia de la UCR de Rodrigo de Loredo, sí tenés una incidencia de gobernadores aliados importante como la de Ignacio Torres, como la de Rogelio Frigerio, que en algún punto te terminan dividiendo un poco el mismo bloque también, ¿no? Pero sí es un bloque conocido como uno de los estrategas opositores más importantes de la Cámara, te diría hoy en día, junto con Encuentro Federal.
bloques que en su momento se llamaban dialoguistas y hoy te diría que están más del lado opositor que otra cosa. Pero bueno, Democracia para Siempre. Después 2 de la UCR, Julio Cobos y Natalia Sarapura. Se trata de 2 diputados que de vuelta durante estas últimas semanas empezaron a jugar más con este bando opositor, aunque ellos siguen formando parte del bloque, entre comillas, oficial de Loredo, que se podría decir que ya prácticamente es un bloque aliado más del gobierno. Es algo que fue de alguna forma transparentándose en los últimos meses, pero en algún punto hasta me acuerdo que en una reunión de los radicales con el presidente de la Nación, Javier Milei, creo que fue en diciembre del año pasado, hace no mucho tiempo, han llegado a decir a la salida de la reunión, nosotros fuimos más aliados que el bloque PRO. Sí. Entonces, hoy te diría que la UCR se podría pintar de violeta en ese sentido. Pero bueno, tenés algunos discos que no van del todo con esa línea. Julio Cobos y Sarapura son un ejemplo perfecto de esto. Y después también se sumó a la firma de Mario Barletta, también un ex UCR del monobloque Unidos. Ex intendente, hombre muy fuerte del radicalismo santafesino, Barletta, ¿eh? Sí. Muy importante, ex intendente, hombre de peso, sí. Pero claro, bueno, ahora gobierna Puyaro, pero dale, sí. Vamos a lo que dice el temario de este pedido de sesión. Los puntos más importantes, por supuesto que es un temario extenso, incluye otras cuestiones que, por ejemplo, hay una cuestión, y acá voy a hacer un breve paréntesis, pero hay una cuestión de que sí le interesa al oficialismo, que es el juicio por jurados, que está incluido en este temario. Pero bueno, en la realidad es que es más que nada un temario de agenda opositora. Hay emplazamientos principalmente por el tema del presupuesto universitario, otra ley del financiamiento universitario, una iniciativa de Dania Tabela, una de las diputadas de Democracia para Siempre. De vuelta, es otra de las cuestiones que el año pasado consiguieron ser ley y también fueron vetadas, ¿no? Es un tema que se incluye dentro de lo que es esta agenda de problemas sociales, o lo que al gobierno le gusta decir causas nobles de las que se agarra la política para, justamente en año electoral con mayor importancia, poder hacer lo que le dicen la politiquería barata, ¿no? En su momento, bueno, lo consiguieron con jubilaciones, la emergencia en discapacidad, que ya tiene la aprobación de diputados, todavía sigue en el tintero del Senado, ya pasaron muchas semanas y no empezó el tratamiento. Ahí hay una discusión, a lo mejor sabes algo, Romero, donde el gobierno dice cuándo sería el momento adecuado para vetar, ¿no? Ahora, por ejemplo, porque todavía falta mucho para octubre, o en septiembre, para que le digamos a la sociedad, ¿ves? Nuestra defensa del equilibrio fiscal es irrestricto, no nos preocupa el tema, vetamos incluso antes de las elecciones. Que sea un gesto que se entienda a favor y que sea más notable que sea ahora, que a lo mejor queda perdido porque es muy previo. Hay dos factores ahí, me voy a detener con este tema porque es importante. Por un lado está el factor de que en el Senado la bajada de línea es dilátenlo todo lo que puedan. ¿Viste? Entonces quieren en octubre dilátenlo todo lo que puedan. Somos malos, no me importan las elecciones. Sí, exactamente. Claro. ¿Viste? Es algo inevitable el veto, pero lo que sí quieren hacer es postergarlo lo máximo posible. Hasta ahora lo vienen consiguiendo. De hecho, no estuvieron muy preocupados porque con la agenda de la condena por Cristina Fernández de Kirchner, literalmente la consigna del peronismo fue no abrimos más comisiones. Y de hecho, fíjate cómo esta semana, que fue la primera semana donde se reactiva la agenda parlamentaria después de la condena de Cristina, la prioridad del peronismo no fue jubilaciones, fue la ampliación de la Corte Suprema de Justicia. Esa sí fue un plenario de comisiones que llevaron a cabo esta semana. Entonces, todavía lo de jubilaciones está ahí. Se comenta en el Senado que la semana que viene podría haber una reunión, pero no de presupuesto de Hacienda, sino de la otra comisión, que es de Trabajo y Previsión Social, que la preside Álvarez Rivero, que es una senadora aliada al gobierno, pero también con esta intención que dice Dani de dilatar lo más posible, ¿no? Claro, lo empezamos a tratar, pero de a poquito. Bueno, Romero. Pero, perdón, el segundo factor que también se toma en cuenta con esto es quizás al gobierno le conviene que el veto sea lo antes posible, porque, antes que de agosto, porque en agosto es el cierre de listas nacionales. Entonces, en algún punto juegan con el hecho de que al ser año electoral, si el veto cae antes del cierre de listas, esa incertidumbre y esa negociación del armado puede llegar a jugarles como una carta a favor para que los gobernadores no se atrevan por ahora a
jugarle en contra con el veto. Entonces también hay una especulación de cómo va a ser el comportamiento de los gobernadores y el antes y después de agosto, Pato. Porque no va a ser lo mismo, según anticipan desde la oposición, antes de agosto que después ya cuando tengan el cierre de listas definido. Eso también es un factor. Yo me inclino más que nada por prorrogarlo en el por tiempo. lo que acaba de mencionar Caro también. Sí, que van a tratar de aplazarlo lo máximo posible. Inevitablemente el veto va a llegar, obviamente. Pero bueno, la situación del emplazamiento del presupuesto de Hacienda no solamente va para presupuesto universitario, sino también para la emergencia pediátrica que tiene el foco en el Garrahan. Otro de los temas sociales que en el gobierno son muy sensibles, que yo te diría que es una pelea de mediática que viene perdiendo con el tema del Garrahan, una de las pocas quizás, porque son temas sensibles, lo mismo con el tema de discapacidad, viste que es muy difícil por ahí ponerse a discutir la cuestión fiscal cuando se tratan de temas tan delicados, ¿no? En este caso hubo un dictamen de la emergencia pediátrica del Garrahan esta semana, Pato, por la Comisión de Familia, Niñez y Juventudes, pero de vuelta, falta el dictamen de presupuesto y Hacienda, la comisión que... Yo creo, la verdad, que el gobierno debería tener voluntad y creo que saben que lo tienen que resolver. El tema es cómo resolvés, cómo haces una isla del Garrahan, cómo haces para pagarle mejores salarios. Ellos saben que los médicos se lo merecen y los enfermeros se lo merecen. El tema es que estás dentro de una estructura donde tenés un vínculo gremial con ATE, con UPCN, y me parece que no puedes decir a estos 500 yo les mejoro el sueldo. Me parece que están impedidos, que ahí tienen un problema serio para resolverlo. No es una empresa privada, no es un instituto autárquico, tienen un problema. Y creo, por lo que me dijeron, que en su momento perdieron una posibilidad cuando el directorio del Garrahan, que era directorio nombrado por este gobierno, les había otorgado una suma importante por única vez y que asumieron autoridades nuevas en salud y rechazaron. De esta Casa Perdón, de me dicen que Leyes está para la Martín apertura de la Menem, sesión presidente de la Cámara de la edición de patentes e inteligencia artificial del programa de formación académica legislativa Cambio de Roles 2025. Queremos agradecer la presencia